Entre el desierto de Mojave y el desierto de Colorado, en el sur de California, se encuentra el Parque Nacional Green Cay. Con más de 3.100 kilómetros cuadrados, es un poco más grande que Texas, el estado más pequeño de Estados Unidos. El parque recibe su nombre de los árboles de Green que crecen en sus tierras. Estos árboles, de la familia Asparagaceae, pueden alcanzar hasta 15 metros de altura y se encuentran principalmente en el suroeste de América del Norte. El Parque Nacional Green Cay está a unas 2 horas en coche de Los Ángeles. A diferencia de otras atracciones, no atrae grandes multitudes debido a ciertos riesgos inherentes. El parque es en su mayoría un desierto deshabitado, salpicado de árboles de Joshua y con al menos 120 pozos de minas abandonadas. Cuando cae la noche, la fauna emerge para buscar alimento, convirtiéndolo en uno de los lugares más misteriosos de California. El parque cuenta con varias rutas de escalada en roca de diferentes niveles de dificultad, populares entre los entusiastas de la escalada y bien conocidas en la comunidad de escaladores. Es apto para escalar durante todo el año, convirtiéndolo en un paraíso para los aventureros, con cada visita ofreciendo la oportunidad de descubrir algo nuevo. A pesar de las desapariciones anuales, el parque sigue atrayendo a muchos visitantes. El protagonista de nuestra historia es Bill Owasco. Nacido en 1944, Bill siempre fue un apasionado de las actividades al aire libre, con un fuerte espíritu aventurero, disfrutando especialmente de las exploraciones en solitario. En su juventud, sirvió en la Guerra de Vietnam. Tras su servicio, Bill trabajó en varios roles financieros en diferentes empresas, llegando a ser director financiero. Sin embargo, no estaba satisfecho trabajando para otros, así que renunció a su empleo para iniciar su propio negocio y convertirse en su propio jefe. A los 66 años, Bill había acumulado un patrimonio neto de más de $10 millones. Vivía en Deodorant, con su novia, Peggy. Aunque llevaban muchos años juntos, ninguno de los dos quería comprometerse con el matrimonio. En su tiempo libre, Bill disfrutaba llevando a Peggy de viaje y participando en actividades al aire libre, especialmente en entornos desafiantes. En el verano de 2010, a sus 66 años, Bill se embarcó en otra aventura, una excursión de senderismo en solitario de una semana al Parque Nacional en California. Aunque no era su primera visita, su novia Peggy seguía un poco preocupada. Para tranquilizarla, Bill prometió llamarla todos los días para mantenerse en contacto. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y este viaje de senderismo resultó ser problemático. El miércoles 23 de junio de 2010, influenciado por el clima mediterráneo, las regiones costeras estaban calurosas durante el día y frescas por la noche. Ese día, Bill inició su viaje de senderismo. Se despidió de dejó su hogar en Virginia y tomó un vuelo a Los Ángeles. Al llegar, llamó de inmediato a para informarle que había llegado sano y salvo. Le aseguró que ya había comprado su boleto de regreso para el 1 de julio, una semana después, y que planeaba llevarla de vacaciones a Florida al regresar al Giving. En Los Ángeles, Bill alquiló un Chrysler blanco y reservó un apartamento para pasar la noche. A la mañana siguiente, se despertó temprano y condujo hacia el este, en dirección al Parque Nacional Giving, a unos 200 kilómetros de distancia. Alrededor de las 8 de la mañana, Bill pasó por Dulce, California, e hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue al administrador del apartamento en Los Ángeles, informándole que estaría fuera unos días y que haría el a su regreso. La segunda llamada fue a su novia, Andy. Emocionado, Bill compartió con Beau sus planes para los próximos días, mencionando que tenía la intención de visitar varios lugares en el parque, incluyendo el castillo de Carey, y las cavernas de la cueva. Le dijo a Ewo que su primera parada sería el castillo de Carey. A pesar de su nombre, el castillo de Carey es en realidad una cabaña abandonada de un minero, construida entre las rocas en lo profundo del desierto, ubicada en el borde sur del Parque Nacional Joshua Tree. Es un lugar muy remoto y rara vez visitado, aunque algunos excursionistas ocasionalmente pasan la noche allí. La administración del parque había advertido sobre los riesgos de visitar el castillo de Carey debido a su estado ruinoso y el peligro de colapso. Mary estaba al tanto de estos peligros y se sentía preocupada. Bill la tranquilizó por teléfono, prometiendo ser cuidadoso. Para calmar sus inquietudes, juró explorar solo durante el día y no pasar la noche en el parque.
También prometió salir del parque a las 5 de la tarde del primer día y dirigirse a Pioneer Town, a 25 kilómetros al noroeste del parque, donde la llamaría para ponerse en contacto. Después de terminar las llamadas, Bill continuó su camino hacia el Parque Nacional Joshua Tree. El día pasó rápidamente y pronto llegaron las 5 de la tarde. Mary esperaba ansiosamente la llamada de Bill, pero él aún no la había contactado. Inquieta, intentó llamarlo, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó varias veces, pero siempre terminaba de la misma manera. Mary se recordó a sí misma que Bill había prometido llamar a las 5 de la tarde y no rompería su palabra tan fácilmente. Pensó que Bill podría tener una señal débil, impidiéndole comunicarse. El Parque Nacional Yungin es vasto y poco poblado, con muchas áreas sin cobertura de señal. A medida que caía la noche y la llamada de Bill no llegaba, la ansiedad de Tilly creció. Al darse cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados, decidió actuar. Encontró el número de contacto de la administración del Parque Nacional Yungin en línea y llamó, pero era fuera de horario, así que nadie respondió. Pasó toda la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, finalmente logró comunicarse con la administración del parque. Informó que su novio, Bill, había desaparecido en el parque y solicitó su ayuda para encontrarlo. La administración del parque envió de inmediato un equipo de guardabosques a Gillias, donde creían que Bill podía estar. Los guardabosques revisaron minuciosamente el interior y los alrededores de Gillias, pero no encontraron rastro de Bill. Notaron que el sendero hacia Gillias no había sido visitado en al menos una semana, lo que les llevó a sospechar que Bill podría nunca haber estado allí. Bill era conocido por su planificación meticulosa y rara vez se desviaba de sus destinos previstos, lo que hacía esta situación muy inusual para él. El equipo de guardabosques informó sus hallazgos a la administración del parque. Dave Perlman, el jefe del Parque Nacional Joshua Tree, de 71 años y con 19 años de experiencia en búsqueda y rescate, entendía que aunque las desapariciones en el parque no eran raras, siempre se tomaban muy en serio. Dave intentó calmar a Mary, sugiriendo que Bill podría haberse extraviado. Sus palabras buscaban claramente consolarla, ya que no mencionó la otra posibilidad, que cada año, algunas personas nunca son encontradas en el vasto y misterioso desierto. Abundan los peligros ocultos, como pozos profundos y cuevas formadas por la actividad tectónica, donde un paso en falso podría ser fatal. Las cumbres del parque, que pueden no parecer muy altas, a menudo requieren más de una hora para escalarlas. La mayor parte del parque permanece en su estado natural y sin desarrollar, careciendo de señales y marcas, y hasta sus mapas pueden ser confusos. Dave consideraba que la aventura en solitario de Bill en el parque era extremadamente arriesgada debido a sus vastas áreas de naturaleza remota y sin desarrollar. Si Bill se encontraba con alguna situación inesperada y se desviaba de su ruta planeada sin informar a tiempo, podría perderse fácilmente, especialmente en un lugar como Indian Cay. Cuando Jeff se enteró de que Bill era un veterano retirado y un excursionista experimentado, se convenció de que Bill simplemente estaba perdido y no en peligro inmediato. Sin embargo, en las horas siguientes, el equipo de guardabosques, siguiendo las pistas proporcionadas por Bay, descubrió que Bill había planeado visitar muchos lugares, no solo el castillo de Carey. Bill tenía más de 10 destinos previstos para su viaje de una semana, pero tuvo problemas desde el primer día. Dada la cantidad limitada de personal del equipo de guardabosques, buscar en todos estos lugares llevaría mucho tiempo, haciendo muy difícil encontrar a Bill solo mediante la búsqueda. Al comprender la gravedad de la situación, decidió supervisar personalmente la siguiente fase de la operación de búsqueda. Anticipó las decisiones que un extraño tomaría en un paisaje desconocido. Comenzó a trazar rutas, identificar áreas específicas y desplegar al personal necesario, utilizando un mapa de la zona de 6 por 9 pies y las rutas diarias de los equipos y vuelos de helicópteros. El Parque Nacional Yungin tiene múltiples entradas, pero ninguna registró la entrada de Bill, lo que resulta aún más desconcertante. Estas entradas no están vigiladas, permitiendo a los exploradores entrar y salir libremente, aunque el sendero no había tenido visitantes durante al menos una semana. Muchos aventureros registran voluntariamente su información por razones de seguridad, para que en caso de emergencia, la administración del parque esté informada, aunque no todos desean ser encontrados. Quizás por confianza, Bill no se registró al entrar al parque, lo que planteó la posibilidad de que no hubiera entrado al parque en absoluto.
Después de una búsqueda infructuosa, Ted llamó a la policía para pedir ayuda, involucrando equipos de búsqueda y la Asociación de Perros de Rescate de California. La policía llegó a la oficina de administración del Parque Nacional Joshua Tree para iniciar su investigación, con la ayuda de los guardabosques del parque y detectives de homicidios del condado de Riverside. Se pusieron en contacto con Mary, la novia de Bill, para conocer sus actividades el día que desapareció, ya que Bill había dejado un itinerario con ella. Los investigadores luego fueron al apartamento de Bill en Los Ángeles, donde encontraron indicios de su planificación para la excursión. Mary confirmó que Bill estaba en buen estado de salud y no tenía problemas médicos. Bill había planificado cuidadosamente este corto viaje, lo que hacía improbable que se desviara del Parque Nacional Illinois para ir a otro lugar. En su apartamento en Los Ángeles, los investigadores encontraron varios mapas que él mismo había dibujado, además de un recibo de alquiler de un coche Chrysler. Uno de los mapas detallaba el itinerario de Bill para el 24 de junio, indicando que planeaba pasar casi todo el día en el Parque Nacional Illinois. Según su plan, Bill debía visitar primero el castillo de Carey, ubicado a 55 kilómetros de donde hizo su última llamada telefónica, y luego dirigirse a la mina Chima, en la parte noroeste del parque. Los dos destinos, el castillo de Carey y la mina Chima, están a 50 kilómetros de distancia y requieren atravesar varios valles. Bill planeaba salir del parque a las 5 de la tarde y dirigirse a Pioneertown para cenar y pasar la noche. Sin embargo, ninguno de los restaurantes ni hoteles en Pioneertown tenía registro de su llegada, lo que sugiere que Bill aún estaba en Illinois. A pesar de los esfuerzos de búsqueda de la administración del parque, no se encontró ningún rastro de Bill en el castillo de Carey ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Dado que Bill solo llevaba comida y agua para un día, era crucial encontrarlo rápidamente. Si Bill no había ido al castillo de Carey ese día, podría haberse dirigido a otro lugar. Según su plan, tenía varios otros destinos previstos para los días siguientes, como los miradores en la parte noroeste del Parque Nacional Joshua Tree y el área de escalada Hidden Valley. La policía y las autoridades del parque trabajaron juntas, ampliando la zona de búsqueda y recorriendo cada rincón del parque en busca de señales de Bill. La noche del 26 de junio, 2 días después de su desaparición, alrededor de las 7 de la tarde, un helicóptero de patrulla policial avistó un Chrysler blanco en una carretera plana del parque. El coche estaba estacionado en un pequeño aparcamiento donde muchos aventureros dejan sus vehículos antes de entrar al parque a pie. El equipo de búsqueda llegó al aparcamiento y encontró huellas en la arena fuera del coche que coincidían con la talla de zapatos de Bill. El coche, alquilado de una empresa en Los Ángeles, estaba a 55 kilómetros de Carey Castle. Al mirar por las ventanas, los investigadores encontraron una caja de agua embotellada, mapas y otros artículos, lo que confirmó que Bill había ingresado efectivamente al Parque Nacional Joshua Tree. Había estacionado su coche en el inicio del sendero y comenzado su caminata desde allí. Se descubrió que el día que Bill desapareció, solo hubo un visitante conocido en el inicio del sendero, un excursionista llamado Greg Mendoza. Greg declaró que llegó al estacionamiento a las 10:20 de la mañana, estacionó su coche y comenzó su caminata. En ese momento, su coche era el único allí y no vio otros vehículos ni personas. Sin embargo, cuando regresó al estacionamiento a las 5:30 de la tarde, vio un Chrysler blanco, que era el coche de Bill. Esto indicó que el coche de Bill llegó después. A las 8 de la mañana, Bill llamó a Mary desde Palm Desert, lo que fue 2 horas y media antes. El trayecto desde Palm Desert hasta el inicio del sendero en Juniper Flat Road toma aproximadamente 1 hora, lo que deja un vacío en la cronología de Bill. Dave, el gerente del parque, especuló sobre la posible ruta de Bill y dirigió al equipo de búsqueda más adentro del parque, cubriendo áreas como el mirador de Andal Mountain. A medida que se difundió la noticia de la desaparición de Bill, equipos de rescate no oficiales se unieron a la búsqueda, estableciendo un puesto de mando temporal cerca de una formación rocosa esférica. Compilaron toda la información recabada, diferenciaron las rutas de búsqueda de cada equipo de rescate y descartaron las áreas ya registradas. También exploraron varios senderos secundarios y formaciones rocosas alrededor de la ubicación del coche de Bill, pero no encontraron más rastros. Justo cuando los equipos de rescate estaban perdiendo la esperanza, un evento inesperado trajo un avance en los esfuerzos de búsqueda.
La operación de rescate dio un giro crucial. 3 días después de la desaparición de Bill, el 27 de junio a las 6:30 de la mañana, una torre de telefonía móvil se conectó brevemente con su teléfono. Esta torre, ubicada en el pueblo de Landers, al noroeste del Parque Nacional Joshua Tree, estaba a unos 30 kilómetros del lugar donde Bill había estacionado su coche. Normalmente, la cobertura de una torre de telefonía móvil varía desde unos pocos kilómetros hasta varias decenas de kilómetros. En áreas densamente pobladas, el rango puede ser menor, pero en regiones remotas, la cobertura puede extenderse mucho más. 1 hora más tarde, el equipo de rescate comenzó su búsqueda a lo largo de esta ruta. Cerca de una cresta en Kirutn, se pueden observar vistas impresionantes. Encontraron un pañuelo rojo que fue confirmado como propiedad de Bill, pero no se descubrieron otros objetos. El esfuerzo de búsqueda movilizó diversas fuerzas, involucrando hasta 60 rescatistas diarios, helicópteros, aviones de la patrulla civil aérea, buscadores a caballo y perros. Los participantes incluían equipos de búsqueda y rescate de todo California, perros y caballos especialmente entrenados, y varios helicópteros de patrulla. Los buscadores en tierra presentaron colectivamente rutas de GPS que cubrían al menos 1.200 kilómetros. El matemático Egolius teorizó que las aparentemente sólidas paredes rocosas del Parque Nacional estaban en realidad compuestas por grandes rocas sueltas, formando espacios ocultos como habitaciones. Por lo tanto, había innumerables áreas escondidas dentro del parque. Bill podría haber entrado inadvertidamente en uno de estos lugares, donde podría haberse caído y quedar atrapado. Solo en el vasto desierto, sin comida ni agua, no sobreviviría mucho tiempo en un entorno tan extremo. Escapar por su cuenta sería extremadamente difícil, ya que el camino de regreso puede estar camuflado por rocas o vegetación. 2 semanas después de la desaparición de Bill, la búsqueda oficial fue cancelada. Sin embargo, las búsquedas no oficiales continuaron, incluyendo los esfuerzos del experto en rescate Seth Lidl, quien previamente había liderado la búsqueda de una familia alemana desaparecida en el Valle de la Muerte. Tom y otro buscador recorrieron el Valle de la Muerte durante más de un año, finalmente encontrando los restos de una familia alemana que había estado desaparecida durante 13 años. Nativo de California, Tom estaba muy familiarizado con el entorno del Parque Nacional Joshua Tree, al cual comparaba con su propio patio trasero. Para Minhej, aunque aparentemente hermoso, podía considerarse un infierno desértico. Incluso un aventurero experimentado como Webb dudaría en explorar el área solo. En cuanto a la desaparición del millonario de 66 años, Bill creía que, si Bill aún estuviera vivo después de un accidente, su necesidad más urgente en el abrasador desierto sería el agua. Bill, un veterano con experiencia en supervivencia en la naturaleza, probablemente buscaría una elevación para inspeccionar el terreno en busca de fuentes de agua. La cima más cercana a donde Bill estacionó su coche era Keith, a unos 7 kilómetros de distancia. Desde su cumbre, podría ver a lo lejos el Diablovac Heights, donde corrían arroyos en el fondo. Tom especuló que Bill podría haberse dirigido hacia Diablovac Heights en busca de agua. El trayecto desde Keith hasta el cañón era extremadamente escabroso y requería un descenso pronunciado. Tom pensó que Bill podría haber encontrado problemas a mitad de camino. Aunque los rescatistas habían encontrado previamente la bandana roja de Bill en Keith, esta pista fue descartada. Kim y un amigo buscaron desde la base de Get y hasta el fondo de Heights, rodeando la zona, pero no encontraron rastro de Bill. Cambiando su enfoque, se centró en la última señal conocida del teléfono de Bill. Teorizó que, al darse cuenta de que estaba perdido, Bill había apagado su teléfono para conservar la batería y solo lo encendía periódicamente para intentar hacer contacto. 3 días después de la desaparición de Bill, su teléfono se conectó brevemente a una torre de telefonía en Northwood, pero la señal era demasiado débil para hacer una llamada. Durante su investigación, compartió sus hallazgos y teorías en un sitio web que creó para que los aventureros se comunicaran y compartieran experiencias de rescate. El sitio atrajo a muchos expertos, incluido Pike Blades, un especialista en informática. Melsen, conocido como un prodigio de la programación en su juventud, había trabajado con el gobierno para desarrollar un programa que pudiera convertir datos móviles en bruto en mapas gráficos utilizables. Intrigado por el caso de Bill, Melsen comentaba frecuentemente en el sitio web, ofreciendo sus conocimientos. Más tarde, Melsen se unió a los esfuerzos de búsqueda de Way en el Parque Nacional Kimhinked.
Inicialmente, sospechaba que la última señal del teléfono de Bill podría haber sido falsificada. Para verificar esto, visitó la torre de señal cerca del Valle de Landers, a unos 30 kilómetros del área de estacionamiento de Giselle. Melsen creía que la torre podría cubrir aproximadamente 17 kilómetros. Sin embargo, descubrió que ese alcance era solo teórico. El terreno accidentado, las formaciones rocosas y el aire caliente del Parque Nacional Gimgingen podían causar reflexiones o difracciones de la señal, lo que significaba que el teléfono de Ewasco podía estar desde un cuarto de milla más lejos hasta casi en la base de la torre misma. Melson y otros ampliaron su área de búsqueda. Había desarrollado una base de datos con 150.000 casos reales de búsqueda y rescate de aventureros desaparecidos. Utilizando este modelo de datos, predijo posibles ubicaciones donde Bill podría haber ido, pero no tuvo éxito. A pesar de realizar cientos de búsquedas, los equipos de rescate no oficiales no pudieron encontrar a Bill, quien parecía haberse esfumado. 4 años después de su desaparición, un conocido medio de comunicación reavivó el interés en el caso, provocando una nueva ola de esfuerzos de búsqueda. La gente estaba ansiosa por descubrir qué le había sucedido. Algunos especulaban que Bill había sido asesinado mientras hacía senderismo en el Parque Nacional Gimgingay. Se pensaba que alguien podría haber seguido a Bill hasta el estacionamiento del sendero, asesinado una vez dentro del parque y luego ocultado su cuerpo. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas en línea pensaban que Bill probablemente sufrió un accidente en una parte remota del parque y no pudo escapar. Podría haberse caído de un acantilado, resbalado en una grieta o perdido en un pozo de mina abandonado. El Parque Nacional Gimgingen registra al menos 50 casos de personas desaparecidas cada año, aunque la mayoría de ellas son encontradas eventualmente. Sin embargo, algunos permanecen desaparecidos. Una de esas personas fue X, un excursionista de la misma edad que Bill. En septiembre de 2010, Rosenthal desapareció en el área de Lake Creek, en la parte noroeste del parque. Los equipos de búsqueda y rescate lo buscaron durante 11 días con caballos, perros, helicópteros, aviones y a pie antes de encontrarlo con vida. Rosenthal se quedó sin agua al segundo día de su caminata y sobrevivió extrayendo humedad de las plantas del desierto hasta que fue rescatado. Este incidente ocurrió 3 meses después de la desaparición de Bill. Adam Marsland, un productor de música pop, se interesó mucho en este tipo de incidentes. En 2014, 4 años después de la desaparición de Bill, Marsland fue al Parque Nacional Gimgingen para unirse a otros voluntarios en la búsqueda. En una entrevista, mencionó que el caso lo había afectado profundamente y que quería ayudar a encontrar a Bill. Utilizó drones y sensores infrarrojos en sus esfuerzos de búsqueda. Inicialmente, Marsland especuló que Bill podría no haber desaparecido realmente, sino que había fingido su propia desaparición. Esta teoría surgió porque la empresa de Bill, dedicada a servicios financieros, estuvo a punto de quebrar durante la crisis financiera de 2008. Bill solía involucrarse frecuentemente en actividades al aire libre. Marsland pensó que Bill podría haber sufrido un colapso mental y decidido terminar con su vida en el Parque Nacional Gimgingen. Sin embargo, investigaciones adicionales llevaron a Marsland a descartar esta posibilidad, ya que Bill tenía una buena relación con su novia Paige y estaban incluso planeando su boda. Además, Bill tenía una madre de 85 años a la que no habría abandonado. El hecho de que su coche de alquiler contuviera una caja llena de botellas de agua indicaba que había planeado varios días de caminata. Para descubrir la verdad detrás de la desaparición de Bill, Marsland participó en numerosas operaciones de búsqueda, investigando teorías y explorando el área de Gimgingen. Él y su equipo recorrieron el desierto, escalaron acantilados y exploraron minas abandonadas, enfrentándose a un terreno accidentado y lleno de formaciones rocosas. Marsland creía que Bill probablemente había cambiado su ruta y abandonado su plan inicial de dirigirse al castillo de Carey, posiblemente tomando un camino equivocado cerca del oasis de Thorokiltas. Antes de partir, Bill había guardado una caja de agua en su coche y solo sacó 2 botellas, lo que indicaba que planeaba una caminata corta y regresar pronto al estacionamiento. Mientras caminaba por el Parque Nacional Joshua Tree, quedó fascinado por el paisaje y decidió explorar más a fondo. Al darse cuenta de que se estaba alejando más de su punto de partida, en lugar de regresar, decidió seguir adelante, adentrándose más en el parque. Pronto se encontró frente a la majestuosa montaña San Gorgonio y decidió subir hasta la cima para disfrutar de la vista.
Para entonces, Bill casi había terminado su botella de agua más grande, pero sabía que en el cañón Smithwater habría agua disponible. Sin embargo, la caminata de 5 kilómetros desde la montaña San Gorgonio hasta el cañón Yedio resultó ser mucho más desafiante de lo que había anticipado. Su fuerza física disminuyó y se deshidrató, lo que complicó aún más su situación. Durante el descenso, sufrió un percance y se lesionó, lo que le impidió regresar al punto de partida. Para ese momento, la búsqueda de Bill ya había comenzado, pero los esfuerzos se concentraban en el área del castillo de Carey. Nadie sabía que Bill estaba a 67 kilómetros de distancia en el cañón Kiev. Permaneció en el cañón durante 2 días sin encontrar a ningún rescatista. Una vez que recuperó algo de fuerza, decidió intentar un autorrescate. Sin señal dónde estaba, decidió seguir hacia el oeste para salir del cañón Kiev. Recibió una señal, pero cuando intentó hacer una llamada, se perdió y no pudo regresar al estacionamiento. Muchas personas desaparecidas en el Parque Nacional Keuign-Ike han enfrentado situaciones similares. Por ejemplo, Othiel, de 51 años y originario de Guelph, ha estado desaparecido desde el 13 de julio tras ir de excursión en el parque. El 28 de junio de 2020, Wes, de 30 años, desapareció en el parque y su cuerpo fue encontrado 3 meses y medio después en un camino montañoso accidentado cerca del Valle de Landers. Las aventuras en solitario son extremadamente arriesgadas. Si algo sale mal, uno a menudo tiene que depender de sí mismo para sobrevivir. Sin embargo, hay casos de autorrescate exitosos. Un ejemplo notable ocurrió en 2003 cuando Greg Hodek emprendió una expedición en solitario en las montañas de Riet y tuvo un accidente. Mientras escalaba, una gran roca atrapó su brazo derecho, haciéndole imposible moverse o contactar a los rescatistas. Después de 127 horas de lucha, Rolston decidió amputarse el brazo para sobrevivir. Aunque perdió su brazo derecho, finalmente logró escapar con éxito. La odisea de Xi Yunin se convirtió posteriormente en la película que ganó numerosos premios. Más importante aún, destacó los peligros de las aventuras en solitario. La película se estrenó en noviembre de 2010, apenas 6 meses después de la desaparición de Bill. 12 años después de este suceso, una mujer llamada Mary y 4 amigos decidieron ir de campamento al Parque Nacional Joshua Tree. Con ansias de aventura, el grupo decidió escalar una montaña en la región noroeste del parque, al oeste de Smithwater Canyon, una zona que nunca habían explorado antes. Esa noche, Mary y sus amigos llegaron a Springtop Loop, donde planeaban acampar. Mientras buscaban un lugar adecuado para montar sus tiendas, Mary notó algo enterrado en la arena cercana. Se acercó, se arrodilló y quitó la arena, revelando un hueso. Al principio, pensó que podría ser un hueso de animal, pero tras discutirlo con sus amigos, algunos sospecharon que podría ser humano. Para confirmar sus sospechas, continuaron excavando en el sitio. A medida que aparecían más huesos, la gravedad de su hallazgo se hizo evidente. Avisaron de inmediato a las autoridades del parque. Dentro de la mochila, encontraron una licencia de conducir bien conservada a nombre de Bill Owasco, el hombre que habían estado buscando durante los últimos 12 años. Poco después, la administración del parque y la policía llegaron al lugar. Cerca de los huesos, descubrieron una mochila que fue identificada como perteneciente a Trammell Evans. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando más contenido. Muchas gracias.